partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Los seres humanos tenemos el hermoso privilegio de tener una línea abierta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa línea abierta se llama la oración. ¿Qué es la oración? Cuando usted y yo leemos la historia que está registrada en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, la historia de Ana, esta mujer que está angustiada porque no puede tener un hijo. Y cuando se llega al tabernáculo, ora y llora con amargura de su corazón, como lo indica la Escritura. Y empieza a decirle: Señor, por favor, mira la aflicción de tu sierva, yo no puedo tener un hijo, pero si usted me da un hijo, yo lo voy a dedicar a usted todos los días de su vida. Esto indica que la oración no es otra cosa que hablarle a Dios de lo que me pasa a mí en un momento específico de la vida. Otra historia interesante está en el libro de Génesis, el capítulo 28. Allí la Escritura narra que Jacob está huyendo de su familia. Él nunca había salido de casa, era un hombre que se mantenía cerca a su mamá, cerca a su papá, cuidando las ovejas, preparando alimentos sabrosos, pero por causa de su pecado ahora le toca irse de la casa. Y estando en esta circunstancia, él le ora al Señor y le dice: Señor, si usted por favor me acompaña, si usted por favor suple las necesidades de pan diariamente y me permite ir y volver otra vez a mi casa, yo lo voy a honrar a siempre. Es una oración de un hombre que tiene temor, que necesita protección y que le está pidiendo el favor al Señor que lo cuide en el ir y en el venir. Hay otra historia por allá en el libro de Daniel, en el capítulo 9. El profeta Daniel está angustiado porque ya han pasado 70 años, su pueblo sigue en cautiverio y él, reconociendo que su pueblo ha pecado, pero a pesar de ello también teniendo en cuenta que Dios es un Dios perdonador, empieza a pedirle al Señor: Señor, tú sabes que hemos pecado, Señor, tú sabes que hemos cometido errores tremendos en nuestra vida, pero tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios misericordioso, por favor permítenos volver a nuestra tierra. Esta oración es de un hombre que está cansado de estar en el exilio y que requiere que su pueblo vuelva a la Jerusalén, su tierra natal, a la Jerusalén de sus sueños. Por esto y muchas otras experiencias de hombres que oraron al Señor, podemos entonces deducir que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Estas palabras son de la señora Elena White, que reflexiona hablando de la oración, pero son muy ciertas. Queridos amigos, la oración no es un acto mecánico en el que yo me pongo en un lugar y empiezo a repetir una palabra y otra palabra sin tener el sentido y sin tener la circunstancia de lo que está pasando alrededor. En otras palabras, si yo no tengo pan en la despensa, mi oración tiene que ser esa: Señor, mi despensa está vacía, mi nevera está vacía, yo tengo que darle alimento a mis hijos, por favor suple mis necesidades. Si de repente vas a salir de viaje, pues la oración está enmarcada en ese contexto: Señor, necesito tu protección, me da miedo cada vez que me monto en un bus, cada vez que me monto en un avión, cada vez que me monto en una moto, pero yo sé que tú eres protector y tú me puedes cuidar. Si por alguna razón vas a entrar a una cirugía, tu oración está enmarcada en ese entorno. En otras palabras, la Biblia no indica que usted y yo debemos repetir y repetir siempre la misma cosa. Jesús lo dijo: y cuando oréis no uséis vanas repeticiones. La oración está enmarcada precisamente en la circunstancia que estás viviendo. ¿Por qué los seres humanos deberíamos orar? El libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 7, dice que si usted y yo pedimos, recibiremos. Oh amigos, nosotros debemos orar porque somos seres humanos limitados y porque hay muchas cosas que se salen de nuestra capacidad, y por eso, teniendo en cuenta que somos hijos del Rey del Cielo,
Pues qué más que orar para que sea Dios en el que, después de poner nuestras súplicas delante de Él, pueda suplir y ayudarnos en esa situación, en esa característica, en esa circunstancia que estamos pasando. Usted y yo oramos porque necesitamos que Dios nos ayude. Usted y yo oramos también porque a través de la oración yo descargo mi ansiedad, yo descargo esa angustia que hay en el corazón. El profeta Elías en algún momento de su vida le dijo al Señor: basta ya, Jehová, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Esta oración está registrada en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 4. Y es que Elías en ese momento, a pesar de todos los milagros que Dios había hecho a través de él, sentía que había perdido el tiempo. Sentía que Israel seguía yendo tras dioses ajenos. Y al sentir que todo su trabajo había sido en vano, él se siente miserable y está cansado y no quiere vivir. Oh, queridos amigos, orar es precisamente eso, descargar lo que hay en nuestro corazón. Dios no se enoja porque tú le digas lo que sientes. Por el contrario, decirle a Dios lo que sentimos en el corazón es precisamente ser sinceros con Dios. No es que esté bien o es que esté mal. Los seres humanos somos emocionales y con el solo hecho de que descarguemos nuestra ansiedad, de mencionar eso que estamos viviendo, eso ya hace una diferencia para nuestros corazones. Orar es permitirle a Dios que nos escuche. Cuando estamos cargados emocionalmente, una de las cosas que sirven mucho es poder contarle a alguien lo que nos pasa. Pues cuando tú entras a tu cuarto y te arrodillas y le dices a Dios lo que estás sintiendo, está ocurriendo eso. Estás descargando tu ansiedad delante de alguien que puede escuchar y que puede suplir tu necesidad. Nosotros oramos al Señor también, porque es precisamente a través de la oración, con la perseverancia, que Dios suple nuestras necesidades. Orar, queridos amigos, no funciona como que yo le digo algo a Dios y de una vez me lo dio como si fuese por arte de magia. No. La oración, en las ocasiones hay que perseverar. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, el versículo 5, cuenta la historia de un hombre que le llega una visita. Es su amigo, pero no tiene nada que darle, así que se acuerda de un vecino que tiene y sale corriendo a pesar de que es medianoche y le toca la puerta. Su vecino le dice: no, yo ya estoy durmiendo, pero él insiste y la Biblia dice: si no le da por ser su amigo, le dará por ser importuno. En otra parte de la escritura también el Señor dijo que debemos orar así como una viuda que todos los días le decía al juez: hazme justicia, y por último el juez dice: esta señora es tan cansona que mejor le voy a responder antes de que se me termine la paciencia y le haga un daño a esta señora. Esto no quiere decir que Dios sea injusto, ni que Dios no nos conteste como el amigo que dice: no me puedes molestar ahorita porque es medianoche. No, lo que está queriendo decir el Señor es que la oración nos ayuda a perseverar. Usted y yo debemos solicitarle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos resuelva un proyecto que tenemos, una crisis en la familia, pero hay que hacerlo con perseverancia. A veces puede que el Señor te responda de una vez, en otras ocasiones se demorará semanas o en otras incluso años, y en otras quizá nunca te va a dar eso que pediste. Pero eso no significa que Dios no te ama. ¿Sabes, querido amigo? Yo a veces he andado con mi hijo por allí y él ve algo que le llama la atención y le dice: papá, yo quiero que me compre tal cosa. Un día íbamos caminando y él vio una moto muy bonita, tan solo mi hijo tenía 4 añitos, y me dijo: papá, yo quiero que me compre esa moto. Era una moto que estaba exhibida en un almacén de motocicletas. Era de cilindraje como de 120 y obviamente pues yo sí escuché a mi hijo, pero le dije: no, yo no te voy a comprar esa moto, estás muy pequeño. Queridos amigos, Dios no siempre te va a dar lo que pide, pero Dios siempre te escucha y te va a dar lo que necesitas. Así que es importante que usted y yo oremos al Señor, que descarguemos nuestra ansiedad delante del Señor. Pero ¿sabes? Para orar hay unos condicionales que Dios dejó.
Dios dejó unas condiciones que usted y yo tenemos que cumplir para que Él nos responda. Una de ellas es perdonar a los que nos ofenden para que también nuestro Padre que está en el cielo nos perdone a nosotros. Eso está registrado en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 15. Muchos de nosotros vamos y peleamos con el vecino. Muchos de nosotros tenemos cosas en nuestro corazón contra nuestros familiares, o contra alguien que le hizo daño a nuestros hijos, o contra alguien que me robó algo que era muy importante para mí, y no lo perdonamos. Y tenemos eso en el corazón, pero si esperamos que Dios nos perdone, no funciona así, querido amigo. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que aprender a perdonar. Y es que cuando tú perdonas, Dios te da la oportunidad de tener paz en el corazón. No puede haber perdón de Dios para ti si no hay perdón de ti hacia los demás. De tu parte tiene que salir el perdón para aquellos que te han hecho daño. En otras palabras, Dios no te va a contestar la oración si tú tienes algo contra alguien. Hay otro condicional en la Biblia que está en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7. La palabra del Señor dice así: Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, querido amigo, usted y yo no podemos ser escuchados por Dios si tenemos malas relaciones con los miembros de nuestra familia. Yo no puedo pretender serle infiel a mi esposa y al mismo tiempo rogarle a Dios que me bendiga el cultivo. Yo no puedo pretender insultar a mi esposa, tratarla mal, pisotearla, pegarle físicamente, cosa que nunca debería pasar, y luego irme para la iglesia ya a hacer rezos y oraciones. No, Señor. La Biblia dice que mis oraciones tienen estorbo cuando yo maltrato a los miembros de mi familia. Si tú, querida madre, estás maltratando a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus padres, si usted, esposo que me escucha, trata mal a su esposa, Dios no te va a escuchar la oración. Las oraciones tendrán estorbo. Debes tener una vida familiar hermosa para que Dios escuche tus oraciones. Otra condición del Señor está registrada en la carta de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3. Pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Saben que, siendo sinceros, muchas de las cosas que nosotros le pedimos al Señor, se las pedimos de manera egoísta? ¿Para qué quieres ese carro que le pides al Señor? ¿Lo quieres para ponerlo al servicio de la comunidad, para ponerlo al servicio de Dios? ¿O lo quieres para que todo el mundo vea que tú tienes carro y puedas sacar la cara con orgullo por la cuadra donde vives, o en el municipio, o en la vereda donde vives, y que todo el mundo diga: oh, tiene carro? ¿Para qué quieres carro? ¿Para qué quieres un mejor empleo? ¿Para qué quieres ganar más? ¿Para comprar un montón de cosas que quieres? ¿O porque quieres ayudar con ese dinero extra a tus vecinos, a tus amigos? Oh, queridos amigos, las cosas que usted y yo le pidamos al Señor tienen que ser cosas libres de egoísmo personal, libres del egoísmo. Cuando tú le pides a Dios algo, pero lo pides para beneficio de otras personas, voy a mencionar una condición más que es supremamente importante. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 13, dice así: Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabes, querido amigo, que todas las oraciones que usted y yo hagamos deben ser pedidas en el nombre de Jesús? Usted y yo debemos orar al Padre que está en los cielos, pero en el nombre de Jesús. Bíblicamente no está bien pedir a través de otros nombres. No está bien, según la Biblia, entonces solicitar oraciones en nombre de Pedro, en nombre de Juan, en nombre de San Clemente, en nombre de María, en nombre de nadie, porque la Biblia dice: y todo lo que pidáis en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Él es el único mediador entre los hombres y Dios. Mira lo que dice Primera de Timoteo
Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Oh queridos amigos, si yo no te digo esto, Dios va a pedir cuentas a mí sobre esto. La oración, según la Biblia, debe ser solicitada solamente al Padre y en el nombre de Jesucristo, porque hay un solo mediador, queridos amigos, no existen más mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Si yo utilizo otros nombres o a otras personas para hacer mis oraciones, estoy pecando al Señor porque estoy cometiendo idolatría, porque el único Dios que puede responder nuestras oraciones es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque si yo pido en nombre de otras personas, a través de otras personas, estoy poniéndole a esas personas en lugar de Dios, y es algo que Dios no le agrada. Es posible que usted diga: no, pero es que a mí me enseñaron así, pero debemos tener cuidado. Mire lo que dice la Escritura en esta parte, en el Evangelio de Mateo. Mateo 15, el versículo 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando usted y yo, queridos amigos, practicamos cosas que no están en la Biblia, que un hombre lo dijo en algún momento de la historia, la Biblia dice que yo estoy honrando al Señor de manera equivocada, que yo estoy honrando al Señor solo de labios, pero realmente estamos lejos de Él, porque yo no puedo poner algo que alguien haya dicho por encima de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tus oraciones deben ser dirigidas al Padre que está en el cielo en el nombre de Jesucristo. No existe otro mediador. Oh queridos amigos, el Dios que está en el cielo está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor. Jesús dio una oración base, una oración ejemplo, una oración que es como un patrón para que nosotros entendamos cómo debemos orar. Pero no es que solamente debemos decir esas palabras, no es que debemos repetir siempre las mismas palabras. De hecho, ¿sabías tú que Jesús hizo muchas oraciones y diversas en la Escritura? Por ejemplo, cuando estuvo allí en la cena del Señor, Él dice en la Biblia que dio gracias por los alimentos antes de partir el pan y de compartir el vino. Es decir, el Señor oró por los alimentos. Si usted mira, por ejemplo, la oración que está registrada en el libro de Juan, el capítulo 17, es una oración hermosa que rompe cualquier patrón. Jesús está pronto a irse de la tierra y ama a sus discípulos, y entonces empieza a decirle al Padre: Padre, estos tú me los diste, yo los cuidé, necesito que tú los cuides. Por favor, dales mi Espíritu Santo, darles el Espíritu Santo para que sean uno como usted y yo somos uno. Yo te ruego, Señor, que los cuides en el mundo, pero que los guardes del mal. Es una oración tan hermosa. Y si te das cuenta, todas las oraciones, Jesús no tuvo un patrón específico que orara siempre las mismas palabras. Eso se llaman vanas repeticiones. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos la manera de orar, porque ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, indicándoles que deberíamos orarle al Padre que está en los cielos. Venga a nosotros tu reino es una frase que nos dice a nosotros que debemos desear que el reino de Dios se implante en esta tierra, que su segunda venida pueda ser pronta, con poder y gran gloria, para que este mal sea exterminado. Cuando Jesús dijo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, está indicando que usted y yo debemos esperar que, a pesar de que yo quiero algo, sea el Padre que me dé las cosas de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, no esperar que lo que yo pido se va a cumplir exactamente como yo lo pido, a menos que sea la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos,
me dice a mí primero que yo debo estar a paz con el Señor, pedirle perdón por lo que yo he cometido, pero también me dice que yo debo estar en paz con mis hermanos y que yo debo tener el corazón limpio de toda venganza, que yo he depositado toda mi confianza en el Señor. Cuando la oración dice, danos el pan nuestro de cada día, me está diciendo a mí que yo primero debo reconocer que Dios es el sustentador de mi vida. Pero también me está diciendo a mí que yo debo depender diariamente de lo que el Señor me conceda. No está bien que yo me angustie por el pan, que yo me angustie. No, yo le digo, Señor, aquí estoy, tú debes darme lo que necesito, porque mira, aquí estoy y gracias por los alimentos que me concedes. Cuando la Biblia me dice a mí en esta oración, mas líbranos del mal, entonces me está indicando que yo debo pedirle a Dios diariamente su protección para mi vida y para la vida de mi familia. Esto es lo que el Señor está queriendo decir, que la oración tuya debe tener estos componentes, pero no significa que debes repetir siempre las mismas palabras, significa que debes aprender a orar. Oh querido amigo que me escuchas, la oración del justo tiene mucho poder, dice la Escritura. Cuando tú oras, el Señor te eleva y te escucha, se inclina a ti y escucha tu oración. Pero debes tener un corazón limpio porque el Señor no escucha a los impíos. Pero debes estar en paz con tu familia porque el Señor no escucha a los abusadores, a las personas que tratan mal a sus hijos, a sus parejas. Cuando tú ores, debes estar en paz con tu prójimo porque el Señor quiere que tú aprendas a perdonar así como Él también a ti te perdona. Pero si tú hoy, querido amigo, estás pasando por una circunstancia difícil, tienes que orar. Te invito a que ores. Cuando tú oras, Dios se pone de tu parte. Cuando tú oras, tu corazón descansa. Cuando tú oras, tienes la oportunidad de conectarte con el Dios que está en el cielo. Que Dios te bendiga y que tus oraciones sean oraciones con poder, sean oraciones con gracia, sean oraciones dirigidas por el Espíritu Santo, sean oraciones sinceras y sean oraciones que puedan bendecir a otros también. Recuerda el WhatsApp de Vida Plena 313-200-5586. 313-200-5586. Si tienes alguna duda, si quieres investigar algo más de la palabra del Señor, con gusto estaremos allí dispuestos a orientarte. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás.
del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la
y confía. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre